A partir de la editorial que hacía Jonathan y lo que venimos viviendo los argentinos, planteamos una encuesta. A propósito de esto hicimos la pregunta: ¿Argentina es un país condenado a la crisis permanente? Y ustedes, participando y votando, dan una contundencia a la respuesta positiva con 87 contra 12. El resumen de Jonathan realmente es para volvernos locos, porque en eso vivimos nosotros. Claro, pero dije algo interesante. Eso es Argentina. Del tema del IVA, que un poco enfrenta a el ministro Martín Guzmán, acá, elogiado por Beldi, y el Instituto Patria, porque justamente Guzmán lo que sostenía es que el tema del IVA era importante recuperarlo como modo de recaudación, ¿no es cierto? Y muchos otros detractores de esta idea dicen, no, la verdad que nosotros lo que no nos podemos permitir es que el precio de los alimentos se eleve dando un número más alto en la inflación, que es lo que estamos intentando controlar. Entonces ahora hay una suerte de dilema, si querés, técnico e ideológico respecto de cómo manejar el tema del IVA, sobre todo en la canasta alimenticia, para que no sea trasladado inmediatamente la inflación, pero al mismo tiempo permitirle al gobierno recaudar vía IVA, que es una recaudación muy importante del punto de vista de los números. Si escuchamos con atención el resumen que hace Jonathan, vivimos en crisis permanente. Sí, pero eso porque vamos cambiando las reglas. Fíjate que él se ocupa una arriba de la otra. De dólar, de tarifa de retención, es muy interesante. Sí. Pero le falta lo que yo creo, muchos no, pero creo que es el origen de todo esto, que es un poco el gasto público. Claro, nadie se... Es difícil, esa es la verdadera razón, me parece. Nadie se quiere meter en eso porque es jodido, porque ahí el gasto público es gasto en jubilados y pensionados, gastos sociales, gasto en el pago de intereses, político, la iglesia, los subsidios económicos y sociales, la iglesia, el gasto político. ¿Por qué ven todos los males en el IVA cuando el gran mal, el gran cáncer de la Argentina son ingresos brutos que no se deducen de nada y lo tiene cada provincia? Vos fijate hasta dónde Riato lo lleva a un universo más amplio. Dice que tenemos un gasto desmedido. No, lo lleva a un universo ficticio porque no hace daño tanto daño en la economía el IVA como ingresos brutos. Y te voy a dar un ejemplo. Yo quiero... Vamos a hacer... yo fabrico muñecas. Vos fabricás los ojos de la muñeca. Yo fabrico el cuerpo de la muñeca, otro fabrica los vestidos de la muñeca, después sale armada y se vende en la juguetería. Si hay IVA, no pasa nada. Si hay ingresos brutos, esto paga ingresos brutos. Cuando yo lo compro, se está suma bien, acá, Luis, se suma acá, se lo pero no me lo lleves, Luis, no me lo lleves a un país que tiene 168 impuestos y es un delirio. El dinero que dilapidan las provincias. No, pero te está planteando, Riato, algo que es mucho más amplio, que es mejor o que es peor. Lo que nosotros estamos planteando, y es lo que plantea Jonathan Viale, que vivimos en un país psicotizante, donde cambian las reglas, lo que es bueno es malo, lo que es malo es bueno, que cada 2 años cambiamos absolutamente todo. Y que vivimos de crisis en crisis. Eso es lo que planteó. Público. Si vos fijate, las provincias más pobres, como tienen cada vez más empleos públicos, tienen que votar siempre al tipo que los hace pobres. Bueno, esto es un drama. Nosotros vemos la capital y vemos el Estado. Hay tipos que han hecho re pobre a su provincia hace 20 años que están en el poder. Dependen del empleo ese. Claro, porque del empleo público. Cuando se hizo la ley de cítricos, que favorecía a Catamarca, hubo que traer mano de obra de Tucumán. Los catamarqueños eran todos empleos públicos. Bueno, sí. Entonces, yo creo en esa encuesta que si vemos a primera vista la Argentina, puede ser inviable. Pero yo confío en que no va a ser inviable. ¿Sabes por qué? Porque va a aparecer una generación que va a aprender de estos errores. Va a aparecer un momento oportuno en el planeta para los precios de nuestros commodities y tienen que dar 2 o 3 cosas juntas y vamos a poder... Eso es peronismo, realismo mágico. Va a aparecer algo. No aparece nada. Lo que aparece lo destrozamos. Apareció la soja. Más riqueza que la soja. Bueno, pero yo te digo, no pasó nada. Si aparece la soja con una generación brillante, por eso yo creo que en un momento... La generación brillante falta... No importa. Hay que dar... Ernestina, a ver, ahí voy. Entonces, estamos de acuerdo que para que exista esa generación tiene que haber educación
fundamental. Tienen que estar bien alimentados. Un chico que no come bien, no puede progresar en sus estudios, no tiene generación brillante, ni mucho menos. Y lo otro, no sigamos diciendo que toda la política es una porquería, porque de la única forma que se saca un país adelante es con política, con buena política. No le sigamos diciendo a la gente y a los chicos que la política es una porquería. A ver, Clarita, un segundito. Ernestina, el fracaso de la Argentina es un fracaso político. Sí, pero una mala política. Bueno, pero es un fracaso de los políticos y de la dirigencia política argentina. Y cuando vino alguien que era un outsider como Macri y lo destrozó. Hay un tema fundamental que viene de la época de los 60. Revisá todos los monólogos de Tato Bores y hay una raíz, que la Argentina gasta más de lo que puede pagar. Entonces recurrimos a la deuda, a la inflación. Al crédito. La deuda no se empezó en democracia. La Argentina de Frondizi fue brillante. La moneda hemos destruido. Ese es el problema de la Argentina. Seguro. Y mientras no solucionemos esto, siempre vamos a estar discutiendo el IVA, ¿Te vas a la nueva generación? Entonces, formémoslo. No es una cuestión de una nueva generación. Bueno, Juan Manuel, ¿cómo salimos más allá de la cuestión de la fe, la esperanza, el se puede y el que todos queremos? ¿Cómo se sale? Con razón, pensando, racionalizando los problemas. Exacto. No cargándolo de demagogia. Él estuvo a un voto de resolver un grave problema argentino que hubiera cambiado la historia argentina, que era el tema de la ley laboral, que lo perdió por un voto en el Senado. Si se hubiera cambiado esa ley, no se pudo, hoy hubiera habido otra historia argentina. Pero te quiero decir que hay oportunidad. Bueno, pero dice con realismo, Pero yo quiero agregar lo siguiente. La etapa actual de la política argentina no es la mejor. Lo digo yo como político, me incluyo en esa calificación. Creo que la política argentina de hoy es mediocre, chata, en relieve. No es la historia de la Argentina, es una etapa de la Argentina. Por lo tanto, no es una ensoñación pensar que se recupere el nivel político. No es una ensoñación, no es una ilusión. Es una posibilidad cierta porque tuvimos niveles políticos superiores. Ojalá. Cabito. Por eso no saquen a San Martín de los billetes. Bueno, ese va a ser otro tema, después el de los billetes. ¿Qué hacemos con los billetes, Gabito? A mí me parece que muchas veces que mucha gente se preocupa tanto por el cepo, del dólar, cepo simple. Me parece que es un problema muy de clase media, de comer todos los días calientes, digo. Me parece que hay gente que la está pasando mal, realmente mal, y el cepo al dólar. El chiste es, a ver, porque también es responsabilidad, porque lo que decía Débora, que por ahí tanto lo comparto, que la responsabilidad no es de la gente también. Sí, es de la gente cuando le obligás a un gobierno a... El chiste de liberar el dólar, nos salió carísima esa joda, de que Macri suelte el dólar. La pagamos, que lo que decía él antes, que también que asumimos para pagar deuda en pesos, pedimos dólares prestados afuera, es una locura. Un almacenero se hubiera dado cuenta que no era una locura hacerlo, y así estamos pagando las consecuencias. A veces te ponemos la mirada muy en problemas de clase media y clase media alta. ¿Y ahí como sociedad qué deberíamos haber hecho, Cabito? ¿Haber salido a la calle a pedirle al presidente que no tome la deuda? ¿Qué deberíamos haber hecho los ciudadanos? Ya está votado, tiene la facultad. Salimos. No, masivamente. Perdón. Masivamente como con la 125. Pero ha sido ocultado por los medios. ¿Cómo que no fue masivo la 9 de julio? No, pero por favor, hemos sido marchas multitudinarias y la subestimaban. Por favor, dejen al gobierno, que si no nos presta nadie, si no hay otra oportunidad, si no hay otra chance. No puede pagar la deuda en pesos y postergó todos los vencimientos de la deuda en pesos al 20 de agosto. Porque un acto por impuesto es muy fácil, sin tomar dólares, pagar pesos. Hay que ver la inflación que te provoca si no haces eso. Este gobierno, para me dejás, pero me dejás hablar de falso. Vos no sabés lo que estoy hablando y contestás. Estás diciendo algo que es falso. Decís, hacer esto provocaría muchísima inflación. Se hizo todo lo contrario y provocó la inflación más alta de la hiper. ¿Qué hizo este gobierno? Bien. Y te estoy hablando bien y vos me contestás como si yo te hubiera estado atacando. Te estoy diciendo... Tiene una deuda enorme en pesos. Y uno dice, y claro, le da la maquinita, la paga y nadie se da cuenta. No fue esa irresponsabilidad. La postergó a agosto. ¿Puedo retomar algo? Y está pagando la deuda en dólares. Hago una pregunta, no me la lleven a la grieta, porque la grieta harta. Exacto. Si Argentina... No, pero voy a esto, no te lo digo a vos por vos, Luis. Voy a esto. No hay dólares, supuestamente no hay dólares. Pero vamos a esto. ¿Dónde están? Pero vamos a esto, con el nivel de gasto en la Argentina, si no emitimos o si no pedimos dinero afuera, ¿podemos vivir con lo que tenemos, sí o no? No.
Yo creo que... ¿Con qué? No. Si no hubiera Obviamente no. Pero no se hubiera pedido. ¿Cómo sí? Si me hace elegir entre las dos, entre emitir y pedir dólares afuera, prefiero emitir. Bueno, pero son dos malas. Es que ponen dos opciones cuando existen más. Si vos generás la confianza, inmediatamente se te abre un mundo que viene a invertir, ¿Cómo la a generás ganar. la confianza? Por favor. Que va a pedir la guita de afuera. Gobierno. Estableció Pero dejate terminar, yo no soy el responsable. Pero querido, si estás hablando de A ver, programa. lo termino con ustedes dos. Lo termino con Si ustedes se dos. Sí. genera confianza, la plata aparece, vienen las inversiones porque vienen a ganar plata. No vinieron. Entonces, pero ¿qué me importa que no vinieron? Yo estoy diciendo que lo me que importa? puede, que acá pusieron Lo que- dos lo que opciones puede y digo pasar que hay de más eso. opciones. No estoy hablando del pasado, de si vinieron o no vinieron. Macri tuvo un voto de confianza enorme y lo dilapidó. Y yo lo voté a Macri. A este no lo hubiera votado nunca. Pero y ahora, me sorprende. No lo hubiera votado nunca, pero ahora me sorprende lo que hizo.